Bueno, señores, después de 3 audiencias maratónicas, finalmente esta semana la jueza Kenya Romero terminó de conocer la solicitud de medida de coerción para los imputados en la Operación Calamar y hubo algunas diferencias en las medidas impuestas. Sí, bueno, lo más importante, José Ramón Peralta y Donald Guerrero a Najayo por 18 meses. Gonzalo Castillo, prisión domiciliaria con garantía económica de 20 millones de pesos. Eso es lo más importante. A los demás, Sí, claro. como negociaron y aprovecharon la oportunidad de hacer delaciones premiadas, entonces todos en prisión domiciliaria. Digamos que en el caso de José Ramón Peralta, tal vez era el que tenía más elementos para dejarlo en prisión preventiva por los documentos que le encontraron cuando hicieron el allanamiento. La jueza también valoró en ese sentido la petición del Ministerio Público de dejar en prisión preventiva a Donald Guerrero, no así a Gonzalo Castillo. Sin embargo, el Ministerio Público se mostró bastante satisfecho con la decisión del tribunal y vamos a escuchar la reacción de la directora de persecución, Jenny Berenice Reynoso. Lo primero es decir que el tribunal rechazó todos los incidentes que habían planteado las barras de la defensa, los pedimentos de nulidades, de exclusión, de no valoración de los testigos. Todos esos pedimentos fueron rechazados por el tribunal. Por igual, el tribunal aceptó, como lo había dicho el Ministerio Público, que este es un caso complejo y un caso propio de la criminalidad organizada. Y en tal sentido declaró la complejidad del proceso. Por igual, vale decir que rechazó que la etapa de la investigación estuviera concluida y los pedimentos de que se intimara al Ministerio Público a presentar el acto conclusivo. Además, el tribunal rechazó todos los pedimentos de puesta en libertad pura y simple bajo el argumento de que no había vinculación, ya que las pruebas de esta solicitud de medida de coerción, luego de la presentación de su investigación que hiciera el Ministerio Público, son más que suficientes para esta etapa. Es decir, que todas esas solicitudes fueron absolutamente rechazadas. Pensamos que la decisión del tribunal evidentemente que corrobora lo que ha dicho el Ministerio Público de la seriedad y de la contundencia de la investigación. Prácticamente todas las barras tenían de a 3 abogados y fue imposible obtener ni una sola ganancia ni de un solo incidente en virtud de la gran cantidad de pruebas y la consistencia de la investigación realizada por el Ministerio Público. Bueno, tal y como tú señalaste, Diana, en el caso de Peralta tiene que haber influido mucho el hecho de que en un allanamiento a su casa encontraron un documento del Ministerio Público requiriendo datos sobre él a un organismo del Estado, a la Superintendencia de Valores. Recordemos que en la Superintendencia de Valores estaba el mismo funcionario del PLD que estaba en el gobierno anterior y que fue sustituido un tiempo después. Pero de ahí estableció el Ministerio Público, fue que le hicieron llegar a Peralta ese documento oficial del Ministerio Público que pedía datos sobre él. Entonces, obviamente que eso le complicó la situación a José Ramón Peralta, porque ¿por qué se pide prisión preventiva en estos casos? Por peligro de fuga o porque el imputado puede aprovechar para tergiversar pruebas, para desaparecer pruebas. Intimidar testigos. Intimidar testigos, en fin. Y entonces si tenía documentos del Ministerio Público nada menos, entonces era un peligro para la seguridad de la investigación.
Será interesante ver cuando salga el fallo completo, porque lo que conocemos fue el dispositivo que se leyó en audiencia, también las valoraciones para Donald Guerrero. Él está señalado como el cabecilla de la Sí, organización y el Ministerio de Hacienda como el lugar desde donde salieron todas las estafas. Pero en ese caso sería bueno ver también cuáles fueron las valoraciones de la jueza, porque él fue de los 3 ministros el que más veces fue requerido por la Procuraduría General de la República, fue interrogado varias veces, o sea, en varias ocasiones él tuvo que ir a la Procuraduría a hacer sus declaraciones y bueno, el resultado es esta prisión preventiva para ellos dos y no así para Gonzalo Castillo. Es bueno que la gente entienda que esto no es el juicio, que esta es la medida de claro. coerción. Ahora viene el proceso y como dijo la magistrada Jenny Berenice Reynoso en el corte que acabamos de escuchar, ahora el caso ha sido declarado complejo, lo cual le da al Ministerio Público un tiempo holgado para terminar la investigación y presentar la acusación e incluso incluir a más personas. Exactamente. Bueno, eh, el señor Donald Guerrero, tú sabes que los tres, Donald Guerrero, Peralta y Gonzalo Castillo, hablaron ellos directamente a la jueza. Sí. Entonces, Sí, es un derecho que le asiste, pueden sí, claro. utilizarlo o no, y ellos los tres Sí. quisieron hablar. Exactamente. Entonces, Donald Guerrero le dijo al tribunal que él lleva 2 años y 4 meses en situación de incertidumbre, leyendo publicaciones sobre su inminente apresamiento. Y dijo que nunca ha pensado en irse del país. Bueno, y José Ramón Peralta dijo que contra él solo tienen los testimonios de 2 testigos que colaboraron, a quienes calificó como 2 mitómanos cobardes de dudosa reputación, de moral cuestionable y con antecedentes que han pasado por la justicia. Se interpretó que se refería a Francisco Pagán y a Mimilo Jiménez, que aportaron muchos datos. No, Datos Francisco Pagán siguió aportando más datos ahora, en estos días. después, exactamente. Sí, exactamente. Entonces, y Gonzalo Castillo, fíjate, a pesar de que la gente estaba dudando de su estabilidad por esa sonrisa extraña que exhibía, sin embargo, al hablar, supo hacerlo para defenderse. Para mostrar arraigo económico, dijo que tiene crédito en la banca por más de 5.000 millones y dice que al que le prestan esa cantidad tienen que comprobar su solvencia, evidentemente, y que, pero quizás lo más importante fue que dijo que desde que perdió las elecciones se comenzó a decir que iba preso y que entonces él le mandó una carta a la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, poniéndose a la disposición del Ministerio Público y que dice que salió 2 veces del país y en las 2 ocasiones se lo informó a la Procuradora antes de viajar y también a su regreso. Bueno, como lo que se busca es que en una medida de coerción, que los imputados no se sustraigan al proceso, que no se fuguen, que no se escondan, que no huyan. Entonces, eso parece que convenció a la jueza. Mira, Entonces, tal vez el elemento más importante de todos estos días, más que la decisión de la prisión preventiva o no, porque el juicio va a seguir de todas maneras, aunque estuvieran o no estuvieran en prisión. Está claro que sí, tanto Peralta como Donald Guerrero van a apelar esta decisión. Pero lo más destacable de este proceso que ha durado unas 2 semanas es que de los 20 imputados, 14 terminaron confesando los hechos. 14 de 20. así es. No solamente confesando, sino haciendo acuerdos con el Ministerio Público. Hay que recordar, señores, porque eso es novedoso en el sistema jurídico dominicano, pero esa ley que le permite a la justicia dominicana hacer lo mismo que se hace en Estados Unidos y en muchos otros países desarrollados, y es que se puede negociar con un imputado siempre y cuando éste esté dispuesto a revelar datos que permitan la destrucción de una organización criminal.
Sí, y que dé datos que sirvan para imputar y condenar a los jefes. claro. Entonces, no, pero, y además que devuelvan el dinero, obviamente, que es otro elemento importante. bueno, los 14 estuvieron dispuestos a declarar todo, pero los que dieron los datos más importantes fueron Mimilo Jiménez, Francisco Pagán, Ángel Lócuar y Santiago Moquete. Santiago Moquete devolvió 30 millones de pesos. Se ofreció. Vamos a esperar la Bueno, confirmación de la Procuraduría de que lo haga. bueno, pero él no estará loco porque si no busca los 30 millones. No, pero espérate, no solamente eso, sino que determine el Ministerio Público, no él, cuánto es que tiene que devolver. Porque en esa También, estructura del tema de los claro. terrenos fueron miles de millones que se Oh, movieron. sí, señor, seguro que sí. El Ministerio Público tiene que ver si él no está ofreciendo 30 para quedarse con 200 Exactamente. o quién sabe cuánto. Ahora, hay que recordar también que el ingeniero Francisco Pagán le dijo al Ministerio Público, dijo en este proceso, que en una reunión en el Palacio Nacional, el presidente Danilo Medina les requirió conseguir con los contratistas el dinero para la campaña de todos los candidatos congresuales y que a él, a Pagán, le tocó Santiago. Él es santiaguero, él es un viejo dirigente del PLD en Santiago. Entonces, ahí dijo cómo le apretaron a los contratistas. Bueno, hay uno que fue interrogado, que da detalles de que le sacaron hasta el último aliento y que quebró porque todo el dinero lo tuvo que dar para la campaña. Entonces, ya tú sabes todo lo que eso implica, violaciones a la ley electoral enormes en el proceso, recursos del Estado, mal habido, de todo. Sí, claro. Lócuar, y bueno, y Lócuar declaró que los pagos de las expropiaciones fueron desembolsados para fines de campaña, es decir, que otra implicación. La Junta Central Electoral debería interesarse en ese tema, ¿verdad? Ahora, Lócuar, después de decir muchísimas cosas y de decir que a quien él le dio contribuciones de campaña fue Abinader, él estaba como un gallo. Uno no sabe qué fue lo que le enseñaron que tenían de él. se que bajó entonces sí cambió. Entonces, sí. Y entonces cantó. Admitió los hechos que le atribuyen. Y por cierto que la magistrada Jenny Berenice Reynoso valoró su decisión de cambiar la línea. Entonces, mira, Santiago Moquete, ya habíamos mencionado a Santiago Moquete, el otro que sí. también habló fue Alejandro Antonio Constanzo Sosa, que ese Sí. es el que está acusado de ser el que localizaba cuáles eran los terrenos confiscados por el Estado para Sí. ir a hacer esos reclamos del pago de esos terrenos, del justiprecio y hacer los chanchullos para pagar una cantidad exorbitante muy por encima del valor de esos terrenos para que le devolvieran ese excedente a el entramado. Pero hay cosas interesantes también que han surgido en los últimos días, que pero son las vamos a dejar. que son los posibles Sí. nuevos implicados en la operación Calamar, entre los que están varios PRMistas, así que vamos a hacer una pausa y regresamos con ese tema.